Hola, 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 muy buenas noches. Bienvenidos hoy lunes 13 de mayo. Módulo número 2. Arrancamos hoy el módulo número 2 de nuestro curso de ofimática nivel NASA, nivel súper avanzado. ¿Cómo estamos el día de hoy? Bien, bien, muy bien, perfecto. Arrancamos la semana, arrancamos el módulo 2, iniciamos el módulo 2. Bien, en esta noche de lunes 13. Hoy, el miércoles y el viernes estaremos eh, aprendiendo opciones avanzadas de Excel. Excel. Y la próxima semana ya estaremos finalizando el curso con PowerPoint. Bien. Entonces, estas tres sesiones de clase, estas tres clases de esta semana, vamos a compartir lo que es Excel. Bien, así que espero que estén preparados. Bien, bienvenidos también a los que están llegando a ver esta grabación. Vienen del futuro, bien, perfecto. Ustedes han recibido una carpeta compartida con tres, tres archivos de Excel, tres archivos de Excel. Bien, ok. En esta clase vamos a aprender sobre tablas dinámicas, tablas dinámicas. Bien, para empezar, queremos ver, quiero saber, bien, si ustedes tienen alguna referencia de lo que significa tablas dinámicas. ¿Qué se les viene a la mente cuando ustedes escuchan el término tabla dinámica? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Qué cosa es la tabla dinámica? Cuéntenme, déjenme ahí sus comentarios en el chat. Muy bien. Para saber si han escuchado ese término, de tabla dinámica. Nunca, nunca antes. Tablas dinámicas en Excel. A ver, analicemos el concepto tabla dinámica. Primero, a ver, tabla. Debe ser una tabla que se mueve, ¿no? Dinámica, movimiento. Pero, ¿qué es una tabla en Excel? ¿Qué es una tabla en Excel? Mm, A ver. Ahora comparto pantalla, resumen de datos, dice por ahí. Bien. Listo, están viendo mi pantalla de Excel, ¿no? Perfecto. Bien, esto que estoy mostrando acá en esta hoja de libro, ¿será una tabla? No tabla dinámica, ¿eh? Vamos a empezar analizando el concepto de tabla, tabla en Excel. No todavía tabla dinámica, simplemente tabla. Eso que ustedes ven ahí, ¿será una tabla o es una tabla? ¿Qué me tienen que decir? ¿Mm? Me dicen que sí, me dan su afirmación. Otros en el chat me dicen que no. Bien, está dividida la decisión. Algunos me decían que sí por las reacciones y en el chat me dice que no, no es una tabla. La respuesta es que no es una tabla. Bien, la respuesta efectivamente es que no es una tabla. Bien, si bien es cierto, visualmente parece una tabla, bien, porque es un conjunto de datos, son unas celdas que le hemos dado un formato con un borde externo, hemos pintado con otro formato esta fila que nos va a representar el encabezado, ¿no? O es el dato que se está representando acá, aquí, esto. Pero a pesar de eso,
No es una tabla. Para Excel, eso no es una tabla. Bien, eso no es una tabla. Entonces, mucho cuidado con eso. Arrancamos a partir de allí. Bien, para poder crear tablas dinámicas. Bien, necesitamos saber lo que es una tabla. Y luego ya podemos continuar analizando qué significa dinámica, que sí, causó un poco de risa por ahí, pero sí, tabla dinámica es porque la tabla se va a mover, va a tener movimiento, ¿bien? A pesar de que eso podría parecer jocoso, ¿bien? Pero sí, la tabla va a tener movimiento, en el sentido de que los datos que están en esa tabla van a cambiar, son cambiantes, por eso el nombre tabla dinámica. Pero antes de aprender a crear y a analizar y a usar las tablas dinámicas, primero analicemos lo que son las tablas. Bien, permítanme que voy a conectar a la energía eléctrica al computador. Bien, en lo que digerimos entonces lo que es una tabla, ¿no? Una tabla. Decía que esto que estamos viendo aquí, a pesar de que parece, pero no es una tabla. Para Excel, eso no es una tabla. Bien, ¿cómo podemos diferenciar una tabla de lo que no es una tabla? Mira, aquí vamos a poner, por ejemplo, alumnos, edades. ¿Listo? Y acá ponemos a Susana, a Pedrito, a Juancito, a Alex, a Julio. Y aquí sus edades, ¿no? 12, 45, 23, 43 y 29. Listo. Esto otra vez no es una tabla, por más que parezca, por más que yo le dé formato, bien, y diga, pues visualmente, para la persona que está viendo esto, pues diría que es una tabla, ¿no? Es una tabla, pero para Excel no, no es una tabla. Muy bien. ¿Y por qué? Porque una tabla en Excel es un elemento específico. Bien, es un elemento específico. ¿Y cómo vamos a diferenciar lo que es una tabla de lo que no es? Pues resulta que eh, una tabla en Excel tiene un icono acá en la esquina, bien, aquí, aquí donde terminan los datos, va a tener un icono representativo y además, cuando yo selecciono una de las celdas de lo que sería la tabla, aquí arriba en la cinta de opciones aparece una nueva pestaña llamada análisis de la tabla o diseño de la tabla. Bien, vamos a transformar esto en una tabla. Miren, esto es la parte segunda que he colocado yo aquí. Ya está, ahí lo transformé en una tabla. No importa que no te hayas dado cuenta qué opciones presioné o cuál fue el procedimiento que hice. Lo que quiero que veas es que ahora fíjate cómo aparece esa esquina. ¿La ves aquí? Esta esquina, mira, esta esquina azul, indicando que eso es una tabla. Bien, eso indica que es una tabla. Además, cuando yo, mira, fíjate acá en mis cintas, yo estoy por fuera de la tabla, estoy seleccionando una celda que está fuera de la tabla, y aquí arriba, pues tengo las cintas o las pestañas normales, las de toda la vida, ¿no? Pero cuando yo selecciono una celda que está dentro de la tabla, bien, aparece otra pestaña adicional que se llama diseño de tabla. Y si yo selecciono esa pestaña, bien, tengo de este lado izquierdo, dice nombre de la tabla y el nombre que le ha asignado Excel es tabla 1. Bien. Como yo al momento de crearlo, que repito, no importa si no te diste cuenta qué paso seguí, porque luego te voy a volver a repetir, al momento de crearlo yo no le di nombre a la tabla, no le asigné un nombre. Entonces Excel coloca los nombres tabla 1, tabla 2, tabla 3 y a la siguiente tabla 4 y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo diferenciamos una tabla de Excel de algo que no es una tabla? Pues en primer lugar, tenemos este icono representativo que es aquí en la esquina inferior derecha, indicando que es una tabla. En segundo lugar, cuando selecciono una celda dentro de la tabla, aparece la ficha diseño de tabla con muchas opciones, entre ellas el nombre. En cambio, esto que tenemos al lado izquierdo, pues nos damos cuenta de que no tiene esa seña acá en la esquina, no tiene, y además, cuando yo selecciono una de las celdas de la que sería una tabla,
pues no aparece esa pestaña de diseño de tabla, no aparece. Bien, porque no es una tabla. ¿Ok? Entonces ahora podemos ya diferenciar lo que es de lo que no es una tabla en Excel. ¿Quedó claro? Entonces arrancamos por ahí. Bien, es importantísimo eso, saber reconocer visualmente lo que es una tabla en Excel y lo que no es una tabla. Bien, entonces, ojo que no tiene nada que ver con la presentación visual, con el formato, de eso no depende decir si es una tabla o no. Una tabla es un elemento en Excel especial que lo reconocemos con esas dos formas que te acabo de mostrar. Bien, entonces empezamos por ahí, ¿por qué? Porque una tabla dinámica es un conjunto de datos, como los que acabamos de ver acá, un conjunto de datos, ¿bien? Pero que va a ser dinámico, es decir, va a tener movimiento, va a ser cambiante, dependiendo de lo que yo quiera analizar. En estos ejemplos que te presento acá, vamos a ver poca cantidad de datos, pero hacia la última parte de la clase vamos a ver ya ejemplos con mayor cantidad de datos, cientos de miles de datos. Entonces, te vas a dar cuenta que una tabla dinámica es sobre todo útil cuando tenemos mucha información. Varias filas, varios cientos de miles o al menos decenas de miles de filas. Bien, estos ejemplos sencillos igual te pueden dar una idea de cuándo se debe usar una tabla dinámica. Por ejemplo, imaginémonos que este conjunto de datos representa pues los datos de una empresa que exporta maquinaria pesada al exterior. Bien, fíjate que esta empresa, según estos datos, ha exportado maquinaria a estos países, ha exportado este tipo de máquina, sembradora, cosechadora, fertilizadora, tractores. Bien, y tenemos a los vendedores responsables de esa exportación. Bien, tenemos el mes en el que se hizo la transacción, la cantidad de máquinas, bien, y el precio unitario de cada una. Por ejemplo, un tractor, pues está costando esto, bien, y llevarlo hasta Australia. Y en el mes de enero, pues se llevaron 9, bien. Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué tal? Bien, que ahora voy a mostrar unas filas que había escondido. Dice, dice, de esta tabla, de este conjunto de datos, se quiere crear un reporte en el que se informe la cantidad de maquinaria exportada por cada país. Imagínate que los jefes quieren tomar la decisión, quieren tomar una decisión y para ello necesitan saber la cantidad de maquinarias exportadas por país. ¿Bien? Entonces, esa información ya está representada aquí. A partir de este pequeño conjunto de datos, yo ya podría saber cuántas máquinas se exportaron por cada país, ¿no? Yo tendría que, quizás utilizando filtros, o quizás haciendo una tabla aquí temporal, decir, pues, en Australia se exportaron, a ver, 9 y más 5 ya son 14 y más 3 son 17 y más 4 son 21. 21 máquinas a Australia. Y hacer lo mismo para Estados Unidos y para China y tal. Entonces, eso que necesitan ver, la cantidad de maquinaria exportada por cada país, ya está representando en este conjunto de datos. Pero te das cuenta que para poder obtener esa información que se necesita, que normalmente la necesitan muy rápido para tomar una decisión, entonces es bastante complicado, ¿no? Hay que hacer mucho procedimiento, hay que hacer una tabla por acá por aparte, empezar a contar o aplicar filtros y tal. Entonces resulta que hay un procedimiento mucho más automatizado, mucho más rápido, que es la tabla dinámica. La solución en estos casos, cuando tengo información dispersa y necesito de aquí extraer una información específica, la solución es crear una tabla dinámica. Es decir, crear otra tabla a partir de esta, crear otra tabla a partir de esta, que me muestre los datos que yo estoy necesitando. Bien, entonces,
Esa es la situación en la que nos encontramos. Aquí en el ejercicio 2, por ejemplo, tenemos otro ejemplo. No importa que no se vea en detalle los datos, solamente quiero que veas digamos, el panorama. Otra vez es un conjunto de datos, bien, que representan las ventas de una empresa, bien. Esta empresa tiene varias sedes, bien, mira, en Lima, Trujillo, Arequipa, que son ciudades de Perú. En cada sede, pues hay algunos vendedores asignados y cada vendedor ha vendido, valga la redundancia, algunos artículos, su cantidad, su precio unitario y el total de su venta, ¿no? Entonces, de aquí también, por ejemplo, dice que desearía mostrar las ventas totales de cada artículo por sede. Es decir, cuánto se vendió de lápiz en Lima, cuánto se vendió de lápiz en Trujillo, cuánto en dinero. Este monto en dinero es la moneda peruana, son soles peruanos. Entonces, eso otra vez también lo podría obtener de acá. Ya lo encontramos acá, pero otra vez está disperso. Yo quisiera verlo más directo. Entonces, otra vez la solución va a ser crear una tabla dinámica. Bien, y así tenemos varios ejercicios durante la sesión de hoy. Pero yo creo que con la explicación de estas dos situaciones, yo creo que te puedes situar en el escenario en el que nos encontramos, ¿no? Una tabla dinámica nos va a servir para cuando tenemos datos dispersos, sobre todo cuando son muchísimos, muchísimos datos. Aquí son bastante pocos, pero cuando tengamos muchos, muchos más, va a ser mucho más útil. Tenemos datos dispersos y queremos obtener datos específicos para hacer un análisis, para tomar una decisión. Bien. Entonces, en ese tipo de situaciones, la solución, tabla dinámica. ¿Qué es una tabla dinámica? Una tabla, conjunto de datos, que los datos que me muestra se van a mover, van a ser dinámicos, van a cambiar, van a tener movimiento, de acuerdo a lo que yo desee. Ah, pues que yo ahora quiero verlo por vendedor, que ahora yo quiero verlo por sede, que ahora yo quiero verlo, pues el precio más elevado primero, ahora quiero ver el precio más económico primero, y así por el estilo. ¿Bien? Entonces, como va a haber ese movimiento, por eso se llama dinámica, tabla dinámica. ¿Se entiende el escenario en el cual nos vamos a mover? Cuéntenme. Bien, perfecto. Les comparto que estoy agregado, entonces quizás voy a necesitar apagar mi micrófono eh, de cuando en cuando. Bien. Entonces, a ver, ya entendemos la situación. Entonces, ahora aprendamos cuáles son los pasos para crear este nuevo coso, la dinámica, que me están diciendo que es útil. Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vaya, ok, perdón. Entonces, vamos a suponer, decía, que estas son las ventas de exportación de esta empresa. Muchas gracias, Carol. Ok. Y lo que quiere el CEO, el gerente, el dueño, es tener un reporte con el informe de la cantidad de maquinaria exportada a cada país. Vamos a crear entonces una tabla dinámica. Pasos son tres, ¿ok? Por ahora quiero que te grabes en tu mente que son tres pasos, aunque luego vas a ver que en realidad son cuatro. Pero por ahora, para para ir al grano, vamos a hacer tres. Tres pasos. En primer lugar, el primer paso, se sugiere, bien, que el conjunto de datos con el cual voy a trabajar sea una tabla de Excel. Y hemos ya discutido en los primeros minutos de la clase que esto no es una tabla de Excel. Así que el primer paso es convertir esto en una tabla de Excel. Ese primer paso es optativo, no es obligatorio, pero se sugiere hacerlo. Bien. Entonces, el primer paso es los datos que yo tengo, convertirlos en una tabla de Excel. Ya sabemos que no es una tabla de Excel, así que los voy a convertir. ¿Cómo los convierto? Pues selecciono cualquier celda de este conjunto de datos, cualquier celda, mira, estoy tocando aquí muchas, muchas celdas, cualquiera, y luego voy, bien, a datos, bien,
Perdón. Bien. Ay, a insertar, perdón. Voy a la ficha insertar. Ficha insertar y luego tabla. Está por acá. El tercer botoncito, ¿ya? Un botón tabla. Entonces, mi celda seleccionada no debe ser una de las que está por fuera, sino debe ser una de las que está dentro del conjunto de datos. Ficha insertar, botón tabla. Bien, y aparece este cuadro de diálogo que me dice, vas a crear una tabla. Bien, si no lo estás viendo muy bien, pues aquí se ve mejor. Me dice, vas a crear una tabla, ¿no? ¿Qué datos son? Y me selecciona los datos que están en ese conjunto de datos. Bien, fíjate que aquí se ve, bien, se debe de estar viendo, espérame, allí unas hormiguitas que se pasean alrededor del conjunto de datos, ¿no? Unas hormiguitas que están caminando. Eso me indica que Excel está diciendo, oye, ¿vas a crear una tabla con estos datos? Pues yo digo que sí. Bien, yo digo que sí. Si por A o B Excel se hubiera equivocado y estuviera seleccionando otros datos que no son, entonces yo podría con el ratón decirle, oye, no, mis datos están acá. ¿Ok? Pero en este caso no es el caso, ¿no? En este caso estaba bien. Entonces yo digo, sí, estos son los datos. Los selecciono así, bien, y las hormiguitas empiezan a caminar alrededor de mi conjunto de datos, ¿bien? Y además verifico que esté activada esta opción que dice la tabla tiene encabezados, bien, que es esta opción. ¿Por qué? Porque la tabla tiene encabezado. La primera fila de la tabla es un encabezado, bien, entonces le digo aceptar. Y con eso se ha convertido en una tabla. ¿Cómo? Lo sé por el indicativo de la esquina y porque cuando yo selecciono una celda, aquí arriba tengo la ficha diseño de tabla y veo el nombre que dice tabla 2. ¿Por qué tabla 2? Porque hace un momento cuando les explicaba, yo había creado la tabla 1 y luego la eliminé. Entonces esta le corresponde el nombre tabla 2. ¿Yo puedo cambiar el nombre? Sí. Yo puedo venir acá y decirle ventas de la empresa tal, no sé qué. No vale la pena hacerlo ahora, pero podrías cambiarle el nombre. Bien. Ese es el primer paso. Bien. Ese es el primer paso. ¿Se entendió? El primer paso consiste en transformar los datos en una tabla. Listo, ya estoy con ustedes otra vez. Ok. ¿Se entendió? Entonces, primer paso, opcional, no es obligatorio, transformar los datos en una tabla. Una vez que están transformados los datos en una tabla, esta tabla la vamos a llamar tabla origen. Es el origen con el cual, o fuente también se le llama, es el origen o la fuente con la cual yo voy a crear mi tabla de datos. Bien. Segundo paso, otra vez, selecciono una celda de mi tabla, bien, o sea, selecciono cualquier celda de la tabla. Otra vez voy a insertar, pero esta vez voy a seleccionar tabla dinámica. Tabla dinámica. Bien. Fíjense que en mi caso este botón tiene dos partes. Quizás en la versión que tú tienes tiene una sola parte. Te tocas el botoncito y ya está. Si tiene dos partes como la mía, pues vas a la que dice de una tabla o rango. Bien. Entonces, insertar tabla dinámica de una tabla o rango o simplemente insertar tabla dinámica. Bien. Y aparece esto que dice, voy a crear una tabla dinámica a partir de la tabla 2, ¿no? Recuerdas que a esa tabla le asignaron un nombre, a partir de la tabla 2, y me pregunta en dónde quiero colocar la tabla dinámica, la que voy a crear, en una hoja nueva o en una hoja de cálculo existente. Entonces, por ahora vamos a usar hoja de cálculo existente, esta opción. Y me pide la ubicación. Entonces, yo con el ratón le voy a decir aquí, aquí quiero. Bien, ahí quiero. O si no, pues lo puedo poner un poquito más abajo. Bien, ya está. Y le digo aceptar. Entonces, repito, mira, ahora voy a cancelar. Segundo paso, selecciono cualquier celda de la tabla fuente, insertar, tabla dinámica,
me dice que va a crear una tabla dinámica a partir de la tabla 2, en mi caso, verifico que está correcto, me pregunta en dónde, si en una nueva hoja o en la hoja de cálculo existente, le digo por ahora, en este ejemplo, que en la existente, me pide la ubicación, le digo que por aquí, ahí quiero que se inserte, y le doy a aceptar. Y entonces, fíjate que sucede que me coloca aquí un espacio que se llama tabla dinámica 1 y me abre de este lado una pantallita, bien, en donde lo que puedo apreciar es que aparecen las columnas de la tabla fuente. Fíjate, en la tabla fuente había país, máquina, vendedor, mes. Aparecen aquí y debajo aparecen 4 zonas. Bien, poco a poco vamos a ir explorando esas zonas. Tú tranquilo, yo nervioso. Así dicen, ¿no? Tú tranquilo, yo nervioso. Poco a poco vamos a ir explorando esas zonas. Tenemos 4 ejercicios por hacer, o hasta 5 si contamos que el ejercicio 2 tiene 2 partes. Así que tranquilo, vamos a tener oportunidad de aprender. Bien, entonces, ya hice el paso 2, que a partir de mi tabla fuente, ahora he insertado una tabla dinámica. Bien, ¿estamos de acuerdo con el paso 2? Perfecto. Luis Fernando nos pregunta, nos dice, observen, atentos a la pregunta de Luis Fernando, nuestro colega y compañero, porque está muy buena. Dice, ¿a una tabla se le puede seguir agregando datos? Él se refiere de que si puedo seguir insertando datos en una tabla luego de haber creado la tabla dinámica, ¿no? Y efectivamente la respuesta, Luis Fernando, la respuesta corta es que sí. Bien, recuerden que el paso 1 les decía yo y les hice mucho hincapié diciéndole que es opcional, pero se recomienda, se sugiere crear la tabla fuente. La ventaja de crear la tabla fuente es justamente lo que dice Luis Fernando, que luego vamos a poder agregar más datos a esa tabla fuente y nuestra tabla dinámica se va a actualizar. Bien. También podemos crear una tabla dinámica sin el paso 1, sin crear la tabla fuente, simplemente así como está, en conjunto de celdas. También se puede crear la tabla dinámica, pero no, ya no vamos a poder agregarle más datos a ese conjunto de celdas. En cambio, haciendo el paso 1, vamos a tener la ventaja de tener esa posibilidad de la que nos comenta Luis Fernando. Bien, así que, entonces, ya entendido el paso 1, ya entendido el paso 2, nos queda hacer el paso 3. El paso 3. Así que vamos al paso 3. El paso 3 es el más complicado, pero de verdad, no estoy tomando del pelo. El paso 3 es el más fácil. El paso 1 es seguir un par de clics por aquí y por allá. El paso 2, igual, hay que hacer un par de clics. Tú lo puedes tener apuntado en un papelito y hacerlo. Ya con la práctica te lo vas a aprender. Es súper sencillo. Lo puedes hacer con los ojos cerrados al final. Pero en la parte 3, o el paso 3, sí es un poco más complicado porque significa que hay que analizar cosas. Veamos. Recordemos el fin, el por qué nos están pidiendo esta tabla dinámica. Aquí arriba en el ejercicio dice, ¿no? Lo que quieren es un reporte en el que se informe la cantidad de maquinaria. Entonces, yo tengo que ponerme a pensar, si quieren ver la cantidad de maquinaria, ¿cuál de estos datos es lo que necesito? Cantidad de maquinaria. Evidentemente, ¿qué es esto, no? Entonces lo selecciono. Mira, lo toco. Al activarlo, bien, veo que acá aparece el número. Este 151 es, como dice acá, la suma de la cantidad. De todas las cantidades que están aquí en la columna F, Excel lo ha sumado y todo esto da 151. Entonces ya tengo la cantidad de maquinaria. Son 151. Pero todavía no termino, ¿no? Todavía sigue el enunciado diciendo exportadas en cada país. Entonces quiere decir que necesitan ver ese 151, pero desglosado por países, ¿no? Entonces utilizo mi neurona y otra vez me pongo a pensar cuál de estos datos, que son los encabezados de la tabla, necesito para saber el país. Evidentemente es este, entonces lo toco para seleccionarlo. Y fíjate que mi tabla, al ser dinámica, se está moviendo, ¿no? Era cierto lo que te dije, ¿no? Es dinámica porque se mueve. Entonces, ese 151 se ha desglosado en 4 partes, porque hay 4 países diferentes en mi conjunto de datos.
En mi tabla fuente hay 4 países diferentes. Entonces, ese 151 vienen de Australia, 21, Brasil, 31, China, 60, Estados Unidos, 39. ¿Bien? ¿Listo? Y ya está. Esa es mi primer tabla dinámica. Ya estoy haciendo un reporte. Esto que está acá, perdón, perdón. Esto que está acá, esto que tú ves acá, eso ya es una tabla dinámica. Es la cantidad de maquinaria exportada por cada país. Es un ejemplo sencillo, evidentemente, para empezar. Bien. Pero entonces, esa misma información, como te decía, ya estaba aquí ya, en esta tabla fuente, ya estaba. Pero para poder saber que en Australia se han llevado 21 máquinas, tenía que yo hacer un cálculo, ¿no? De repente poner una operación o una fórmula en una celda temporal o auxiliar para poder saber, ¿no? Pero aquí, con la tabla dinámica, Excel es el que está haciendo los cálculos por detrás de la pantalla y directamente me está diciendo, oye, ¿sabes qué? Para Australia se fueron 21 máquinas, para Brasil 31 máquinas, para China 60, para Estados Unidos 39, en total 151. Esa fue nuestra primera tabla dinámica. ¿Te pareció difícil? ¿Te parece difícil? Ojo con la pregunta, me está diciendo que sí, está difícil entonces. Me imagino que lo que quisieron decir es que no, ¿no? Claro. Está sencillo. Bien. Tranquila, Angélica, si te perdiste. Bien. Vamos a hacer todavía muchos ejercicios. Estamos apenas empezando. Bien. Entonces, si la gripe me lo permite, vamos a llegar hasta las 9:30. Dentro de una hora estaremos terminando. Bien. Vamos a hacer un segundo ejercicio. Los pasos, recuerda, son 3. Lo vamos a volver a repetir. Bien. Tenemos chance de repetirlo porque tenemos otro ejercicio más. Fíjate. Otra vez tengo un conjunto de datos. Esta vez son ventas de artículos de escritorio en una empresa que tiene varias sedes. Tenemos la fecha de la venta, tenemos el valor, tenemos la cantidad de objetos vendidos, el precio unitario de cada uno y el total. Bien, no te, no te alarmes o no te centres en mirar el precio unitario de cada producto, porque fueron datos colocados al azar, como una fórmula de aleatorio, por eso no corresponden a la realidad, ¿no? 811 soles un lápiz no corresponde a la realidad, ¿no? Pero no importa, no se trata de que los datos sean reales, sino de que a partir de este conjunto de datos vamos a crear una tabla dinámica. ¿Para qué? Para mostrar, mira, el objetivo es esto, mostrar las ventas totales de cada artículo por sede. Las ventas totales de cada artículo por sede, es decir, yo necesitaré sumar en Lima 48,000, más otro Lima 13,000, más otro Lima 10,000, más otro Lima 10,000 y así, para saber cuánto se hizo en Lima. Por ejemplo, aquí si lo selecciono, ya sé, por acá me aparece en la ventana en la parte inferior que hay 95,000 y algo más, ¿no? ¿Ok? Pero pues yo lo quiero tener en un reporte, ¿no? Que lo pueda imprimir. Entonces voy a usar una tabla dinámica. Primer paso, recomendado, no obligatorio, transformar esa fuente de datos en una tabla. Entonces selecciono, ficha, insertar, botón tabla. También lo puedo hacer seleccionando y luego con el teclado presionando, perdón. Otra forma de hacerla, de transformar esta tabla, sin ir por allá a la ficha insertar y tal, es tomando una celda de este conjunto de datos y luego con el teclado utilizar la combinación de teclas Control T, bien, Control T. Yo he usado con mi teclado Control T, perdón, y con eso puedo crear una tabla. T de tabla, Control T. También escapo y también es con Control Q. También funciona. Q de queso también, Control Q. Bien. Y le doy a aceptar, con eso lo transformé en tabla, ya hice el primer paso, selecciono cualquiera de las celdas de la tabla fuente y ahora voy a insertar y le digo tabla dinámica
De esto selecciono que es en la hoja existente y le digo que la ubicación es esta. Le doy a aceptar. Ya hice paso 1 y paso 2. Voy a hacer el paso 3. Para el paso 3 necesito usar mis neuronas porque ahora dice, quiero mostrar las ventas totales de cada artículo por sede. Entonces, quiero mostrar ventas totales. Selecciono total porque eso es lo que representa ventas totales. Entonces, puedo apreciar que ya me está sumando, es una suma, mira, de que en total, en esta empresa se ha vendido 417,000 y algo más, ¿no? Ese es el total. Pero dice, de cada artículo. Entonces, analizo cuál de estos es artículo, toco artículo. Entonces, ahora estos 417,000 está desglosado por artículo. En bolígrafo se han vendido 101,000, en escritorio 21,000 y así por el estilo. Pero aún no termino porque dice de cada artículo, pero por sede. Entonces ahora también me elijo cuál es el dato que necesito, es sede. Toco sede, ¿listo? Entonces ahora tengo que las ventas del bolígrafo, que era 101,000, se han vendido en 3 ciudades, en Arequipa, en Lima y en Trujillo, que son ciudades de Perú. Y cada uno tiene su monto. Bien, entonces ahora tengo las ventas totales de artículo por sede. Bien, ya tengo mi segunda tabla dinámica. ¿Listo? Entonces, recuerda que el tercer paso es un poquito más de análisis. Tengo que seleccionar qué necesito. ¿Bien? ¿Se entendió? Perfecto. Perdónenme medio minuto. Ya estoy con ustedes. No lloren, no lloren, no se pongan tristes. Bien. Ok, entonces ya hemos hecho nuestro segundo ejercicio. Otra vez, esto ya es una tabla dinámica. Bien. Les voy a mostrar por qué decimos que es dinámica. Miren, aquí yo estoy viendo el total de ventas por artículo y por sede. Pero ¿qué tal si yo quisiera las sedes por fuera y los artículos por dentro? ¿No? Aquí se está desglosando el artículo bolígrafo, se vendió en 3 sedes. Escritorio en 2 sedes. Lápiz en 3 sedes, portalapiceros en 2 sedes. ¿Qué tal si yo quisiera al contrario? No quisiera la sede y qué se vendió dentro de esa sede. Entonces, fíjate que aquí, en este que dice filas, porque artículo y sede son filas, mira, artículo y sede están en las filas. Recuerda que esto es una tabla, tiene filas y columnas. Tiene estas filas y tiene una sola columna que es la suma del total. Y aquí lo ves, mira. Muy bien, acá están las filas. Entonces, mira que artículo está encima de sede. Por eso es que artículo se ve más externo de sede. Esto cuando yo digo más externo, se refiere en términos técnicos que bolígrafo está en un primer nivel y bolígrafo es el artículo, está en un primer nivel y sede está en un segundo nivel. Y eso se ve acá porque el artículo está por encima de sede. Pero esto yo puedo tocarlo, por ejemplo, toco a sede, esto que lo toco con el clic del ratón, y sin soltarlo voy a moverlo a la parte superior, ahí, mira cómo se forma una línea, ¿bien? Una vez que se formó esa línea por encima del artículo, lo suelto, ¿bien? Entonces ahora quedó sede por encima del artículo. Es decir, que la sede está en primer nivel y el artículo está en segundo nivel. Entonces ahora estoy viendo qué artículos se vendieron en cada sede y no al contrario como antes. Antes estaba viendo en qué sede se vendieron cada artículo. Ahora estoy viendo qué artículos se vendieron en cada sede. Estoy viendo lo contrario. Entonces, y tengo nuevos cálculos realizados. Entonces, ahora tengo que, esto incluso lo puedo contraer, Arequipa, Lima, Trujillo, ¿no? 3 sedes, y que en Lima se han vendido 4 cosas con sus respectivos montos. Bien, entonces,
Por eso se le dice que es dinámico, porque es una tabla que va cambiando, se va moviendo de acuerdo a mis necesidades. ¿Ok? En la uno también debería ponerse los tipos de maquinaria o no es necesario. David pregunta en el chat, en el ejercicio número uno, ¿también se debería haber puesto o colocado los tipos de maquinaria o no es necesario? Bueno, por el tipo de ejercicio que nos estaban pidiendo, por ser el primero, no quise poner un segundo nivel, bien, porque fue nuestra primera vez. Ahora en el segundo ejercicio ya estoy colocando un segundo nivel, ¿no? Por eso es que no coloqué segundo nivel. No es necesario. Bien. Va a depender de lo que quieras analizar. En el primer ejercicio, mira, estoy analizando que hoy, pues bueno, a China es en donde estoy exportando más, ¿no? Pero si yo quisiera saber qué tipo de máquinas, entonces debería agregar también, ¿no? Por eso depende mucho, por eso que nos da la característica de dinamismo, de movimiento. Depende mucho de lo que quiera analizar. Yo soy el CEO y quiero analizar ahora, en China se está yendo mucha maquinaria, pero ¿qué tipo de maquinaria se está yendo a China? Ah, pues entonces tomo máquina y ahora veo que en China se está yendo cosechadora, enfardadora, fertilizadora y tractor, ¿no? Y estoy viendo que lo que menos está yendo son cosechadoras. Y a partir de ahí podría tomar una decisión. Pero si no quisiera saber qué tipo de máquina, quito. Mira que una vez que lo he seleccionado también lo puedo quitar y vuelve a su normalidad como estaba, ¿no? Ese fue el ejercicio uno, el ejercicio 2 igual. También podría quitar la sede y entonces solamente se ven artículos. Podría volver a poner la sede, se vuelve a ver las sedes. Bien. ¿Entendido hasta acá? ¿Qué me dices? Perfecto. Muy bien. Entonces valió la pena estar aquí en clase un día lunes, súper pesado, inicio de semana. Mejor hubiéramos estado en el sofá viendo TikToks, viendo videos de gatitos, ¿cierto? Bueno, esos videos de gatitos no nos van a dar la certificación que estamos buscando, ¿no? Bueno, entonces, en cada ejercicio vamos a ir aprendiendo algo nuevo. Bien, en cada ejercicio aprenderemos algo nuevo. Por ejemplo, en el primer ejercicio, estos resultados no necesitan que les dé yo un formato. Esos resultados no necesitan formato adicional porque son cantidades. Ese 21 significa 21 unidades, ¿no? 31 unidades, 60 unidades. No necesitan un formato específico. Ya está bien así. Sin embargo, en el ejercicio 2, esto sí necesita un formato diferente al cómo se ve, porque eso representa dinero. 101.126 soles en este caso, o imagínate que sean dólares. Entonces yo necesito ponerle un formato, el formato de moneda en este caso. Bien. Entonces, una vez hecha la tabla, yo podría seleccionarlo como lo hice ahora, ir a inicio y darle el formato como siempre, como toda la vida, acá, formato y moneda. En el caso le voy a poner moneda de Perú, soles peruanos. Y también podría quitar los decimales si quisiera, y ya está, le estoy dando el formato. Entonces ahora sí ya estoy mostrando que esos son cantidades monetarias. Bien. Si bien es cierto, eso nos da ese efecto, ese resultado, pero los manuales oficiales de Microsoft nos dicen que el procedimiento correcto no es ese. El procedimiento correcto es otro que a partir de ahora te voy a mostrar. Pero igual quería hacerte conocer que también se puede dar formato de esa manera. Como en cualquier otra celda, en la ficha inicio, acá con este botón, ¿no? El de contabilidad y moneda soles. O moneda dólares, podrías buscarlo por acá y aplicar la moneda, otro tipo de moneda. Bien. Pero como te decía, sin embargo, Office o Microsoft, perdón, nos muestra en sus manuales oficiales otro procedimiento que a continuación te lo voy a mostrar. Yo voy a hacer control Z para que pierda el formato, ahí está tal cual, he hecho control Z, bien. Y entonces Microsoft te dice que para dar formato en la tabla dinámica deberías ir así, deberías ir de la siguiente manera. Utilizando este espacio que se crea aquí, que fíjate que a veces se puede esconder, si tú lo cierras por descuido, ¿ok? Ya no lo tienes, ¿bien? Entonces,
¿Cómo lo puedes volver a tener? Pues vas aquí a este que dice analizar tabla dinámica, que solamente aparece cuando estás dentro de la tabla dinámica. Mira, yo ahora estoy por fuera de la tabla dinámica y no aparece esa ficha, pero si yo voy dentro de la tabla dinámica, aparece esta ficha que dice analizar tabla dinámica. Y entonces por aquí, a este lado dice mostrar, bien, lista de campos. Y ahí aparece. Bien, ahí aparece. ¿Listo? También se te puede esconder si es que tú seleccionas por fuera de la tabla dinámica. Mira, yo selecciono por acá y también se esconde, ¿no? Y cuando yo selecciono la tabla dinámica ya vuelve a aparecer. Pero si aún seleccionando la tabla dinámica no aparece, vas a analizar, mostrar lista de campos. Bien, ya está. Entonces te decía, el procedimiento correcto para darle este formato de moneda sería, bien, a través de este panel que dice campos de tabla dinámica, tú vas a venir aquí donde dice valores, donde está la suma del total, vas a tocar acá y vas a ir a esta opción que dice configuración. ¿Por qué a suma de total? Porque es a suma de total lo que queremos dar formato, ¿no? Entonces vienes aquí, esta última opción, y aquí vas al botón que dice formato, y luego eliges contabilidad, eliges la moneda, que aquí ya está seleccionada, pero elegirías ahí tu moneda, dólares o lo que tú quisieras, la cantidad de decimales que lo voy a bajar a cero, y le das a aceptar. Y otra vez aceptar, y con eso se coloca el formato que ya teníamos, pero este es el procedimiento que indica Microsoft que es correcto. Bien, ¿se ha comprendido? Bien. Por ahí había una carita triste, no te preocupes que vamos a volver a utilizar eso en los siguientes ejercicios. Bien. Como te digo, en cada ejercicio vamos a ir avanzando un poquito más y un poquito más y un poquito más. Mira ahora el ejercicio número 2.2. Es una modificación de este ejercicio. Bien. Aquí es casi la misma situación. Quieren ver ventas totales de cada artículo por sede, pero segmentado por vendedor. Esta última parte que dice segmentado por vendedor, vamos a dejarlo al final. Vamos a hacer otra vez las ventas totales de cada artículo por sede. Primer paso, control T, transformar a tabla. Segundo paso, insertar tabla dinámica, decirle que en esta misma hoja, por aquí, aceptar, y luego decir, quiero ventas totales de cada artículo por sede. Ya está, se acabó. Bien. Voy a dar el formato de la suma del total. Acá, configuración, botón de formato, elijo contabilidad, bajo la cantidad de decimales, en este caso, aceptar, aceptar, y ya tengo el formato. Entonces, hasta ahí es lo mismo del ejercicio anterior. Bien, es lo mismo. Pero ahora me dicen segmentado por vendedor. ¿Qué significa esto de segmentado por vendedor? La segmentación, bien, ojo acá, atención acá. La segmentación es algo parecido al filtro. ¿Y qué cosa es el filtro? El filtro, en cuestiones de informática, en cuestiones técnicas de computación, siempre está representado por un embudo. Bien, siempre lo vas a ver representado por un embudo. Es un filtro. Entonces, repito, antes de ver el tema de segmentación, que es lo que me piden acá cuando dice segmentado por vendedor, significa que debo aplicar un concepto llamado segmentación. Pero antes de que aprendas lo que es segmentación, te voy a explicar lo que es un filtro. El concepto se llama filtrado. Y entonces te estoy comentando que el filtrado siempre se representa en computación con un embudo. ¿Por qué? Porque el embudo hace que de un conjunto de datos me voy a quedar solamente con unos pocos, ¿bien? Con unos cuantos nada más. Entonces, por ejemplo, acá, la filtración de datos por vendedor significa que yo no quiero ver estos datos que están acá. Estos montos que están acá representan las ventas de todos los vendedores. Por ejemplo, este monto de Lima, que es 21.000 soles, representa que ahí se ha vendido bolígrafo en Lima 21.000 soles, pero de
pero no sabemos de qué vendedor. El dato es de todos los vendedores en total. Si yo quisiera saber de un vendedor específicamente, entonces tengo que aplicar un filtro. Y entonces, para el filtro, ¿qué es lo que hago? Como lo quiero por vendedor, tomo este campo vendedor, porque lo quiero por vendedor, ¿bien? Y en vez de activarlo con un check, lo que voy a hacer es tocarlo por acá de su nombre. Con el ratón estoy haciendo un clic y lo voy a arrastrar. Mira, hago clic y lo arrastro acá donde dice filtros. Ahí lo voy a soltar. No en columna, no en fila, no en valores, sino aquí donde dice filtro. Fíjate que lo he tomado de arriba por su nombre, haciendo clic con el ratón, y lo he arrastrado hacia la parte donde dice filtro. Lo suelto, bien, entonces ahora aparece vendedor aquí abajo, que está con el check en verde, con la palomita en verde, y aparece aquí abajo. Bien, eso ya es un filtro. ¿Qué me está diciendo? Que los datos que yo estoy viendo acá es de todos los vendedores. Mira, dice vendedor todos. Son las ventas de todos. Pero yo podría tocar esta flechita y decirle, no quiero de todos, quiero solamente de Margarita. Selecciono Margarita, doy a aceptar y mira cómo ha cambiado mi tabla. Otra vez, tabla dinámica, hubo un movimiento, indicándome que Margarita solamente ha vendido en Trujillo, es una vendedora que trabaja en Trujillo y que ha vendido lápices y ha vendido portalápices. Y ahí están sus montos. Entonces, hace un momento los montos que yo veía eran de todos los vendedores en total, todos juntos. Ahora estoy aplicando un filtro. Estoy diciendo quiero ver solamente los montos vendidos por Margarita. Bien, ese es un filtro. Bien. ¿Ok? ¿Cómo aplica el filtro? ¿Lo recuerdan? ¿Se entendió o quieren que lo vuelva a repetir? Se entendió. Ese es un filtro. Y la segmentación va a ser algo muy, muy parecido, pero primero deberíamos haber entendido lo que es un filtro. Bien. También podría filtrar por más de uno. Bien, también podría filtrar por más de uno. Mira, si yo toco acá, fíjate que acá dice seleccionar varios elementos. Toco ahí y yo puedo tomar dos o tres. Entonces fíjate que ahora estaría viendo o voy a ver los datos del vendedor Guadalupe, de Jesús y de Margarita, los tres juntos. Doy a aceptar y mira que mi tabla se ha vuelto a mover porque ahora estoy viendo las ventas de tres vendedores juntos. Bien. Y así por el estilo. Yo puedo tomar otra vez aquí, decir solamente de Carlos y ahora veré solamente de Carlos. Bien. Que no quiero filtrar por vendedor. Entonces ya no quiero filtrar por vendedor. Entonces tomo de acá, de la lista de filtros, tomo, hago clic y lo saco de acá. Lo muevo por aquí, mira, mira, observas cómo se ve una X. Esa X significa eliminar. Entonces, ¿qué he hecho? He tomado de acá, he hecho clic y he arrastrado hacia afuera. Una vez que lo tengo allá afuera, lo suelto y entonces eso hace que se elimine el filtro. Bien. Nuevamente veo la tabla con los valores de todos los vendedores porque ya no estoy filtrando. Imagínate que ahora quiero filtrar, bien, por sede. Bien, entonces tomo otra vez sede y lo paso a filtros. Entonces ahora tengo por sede. Lo que estoy viendo acá es de todas las sedes, ¿no? Pero yo podría decir, quiero ver solamente de Lima. Y ahora los montos que veo son solamente de Lima. Bien, entonces ese es un filtro. Ya no quiero ese filtro, tomo ese filtro de acá, lo quito y ya otra vez estoy viendo de todo. Pero ahora sede lo coloco otra vez en filas y ya está, ¿no? Ya está como estaba antes. Bien, ¿ok? Ese es el filtro. Entonces puedo filtrar por diferentes cosas. Por sede, por vendedor, puedo filtrar por muchas cosas dependiendo del ejercicio que esté haciendo, de la situación que esté analizando. Bien. Se entendió entonces lo que son los filtros, ahora para pasar a los segmentos. Es importantísimo que quede claro lo que son los filtros para ahora pasar a los segmentos, que es lo que me están pidiendo en el ejercicio. Me dice, ok, ya quiero ver las ventas totales de los artículos por sede, pero segmentado por vendedor. Recuerda que la segmentación es igual, equivalente al filtrado, solo que para aplicarlo es un procedimiento diferente. Mira, ya no tengo filtro, ¿ok? Estoy dentro de mi tabla dinámica, no estoy por fuera, estoy dentro de mi tabla dinámica y estando dentro
Voy a la ficha analizar tabla dinámica. Bien, analizar tabla dinámica. Y luego acá busco este botón que dice insertar segmentación de datos. Insertar segmentación de datos. Insertar segmentación de datos. Repito, selecciono mi tabla, seleccionando una celda cualquiera de la tabla dinámica. Voy a la ficha analizar tabla dinámica y voy al botón insertar segmentación de datos. Lo toco y me van a aparecer los mismos campos que me aparecen acá, me van a aparecer aquí, pero en una ventana por fuera, ¿no? Y entonces yo elijo vendedor porque quiero la segmentación por vendedor. Fíjate que yo puedo seleccionar varios, pero ahora mismo en este ejercicio me piden por vendedor. Dejo solamente vendedor. Doy a aceptar y mira que me aparece un control, un objeto externo. Ya no como antes que me aparecía dentro de la celda, en donde yo podía hacer una selección. ¿Bien? Ahora es un objeto externo que está sobre las celdas. Entonces yo lo coloco aquí a un costadito o puede estar por acá y eso puede ir a donde tú quieras. Lo pongo acá. Bien. Y mira que los vendedores ahora están en forma de botones y que todos están prendidos. Todos los botones están prendidos, indicándome que estoy viendo los datos de todos los vendedores. Pero en cuanto yo toque un botón, por ejemplo, Margarita, se apaga el resto y se prende solamente el botón Margarita, indicándome que ahora lo que estoy viendo son los datos de la vendedora Margarita. Si yo toco ahora a Javier, los datos se movieron y ahora estoy viendo solamente los datos de Javier. Y así sucesivamente. Bien. Esto es un segmento. Hace lo mismo que el filtrado, pero ahora con botones aquí con botones. ¿Ven? Aquí con botones. ¿Ok? Ese es el segmento. En los segmentos también puedo elegir varios. Mira que acá tengo un botón que dice selección múltiple. O acá tengo un botón que dice eliminar o borrar filtros. Si yo toco el borrar filtro, se prenden todos porque ahora está mostrando los datos de todos. Y si yo digo seleccionar múltiple, quiere decir que yo puedo tocar a varios de ellos, ¿no? Por ejemplo, ahí tengo a 3 de ellos. Carlos, María y Pablo. Bien. Si yo vuelvo a tocar ese botón, ya solamente podré seleccionar uno. Con eso puedo jugar. El objetivo es el mismo, filtrado y segmento, pero las formas son diferentes. Bien. ¿Se ha comprendido? Cuéntame. Perfecto, este público está muy inteligente el día de hoy. Bien, ¿cómo decían pues que Excel es complicado, que es difícil? Está muy fácil Excel, ¿no? Vamos a hacer un siguiente ejercicio más, ¿ok? Vamos a hacer un ejercicio más. Ejercicio número 3, ¿ok? ¿Será que tenemos un voluntario para hacerlo? Fíjate que otra vez hay un conjunto de datos en donde una de las columnas está vacía, no importa porque es algo que no vamos a utilizar. No me quise poner a la tarea de inventarme códigos de clientes ahí, ¿ok? Entonces nos dice que en una nueva hoja, entonces la tabla dinámica ya no va a estar en la misma hoja, sino en una nueva hoja. Vamos a mostrar el promedio del importe, este importe, el promedio, para cada tipo de cuenta. Mira que estos son unos datos debe ser pues bancarios, porque hay unos tipos de cuenta. Están acá en la columna D, tipo de cuenta, dice corriente, fondo de inversión, ahorro, vivienda, plan de jubilación. Hay 5 tipos de cuenta, ¿no? Pero me dice que debemos demostrar el promedio del importe por cada tipo de cuenta, pero solamente mostrar, mira, solamente mostrar cuenta corriente, fondo de inversión y ahorro. De los 5 que hay, solamente mostrar 3. Esos 3 que están ahí. Subdividido por sucursal y solamente de clientes nuevos. Mira que hay una columna que dice si el cliente es nuevo o no. Bien. Entonces, es cuestión de crear una tabla dinámica, analizar cuáles de los campos o columnas necesito para poder crear esa tabla dinámica. Bien. ¿Algún voluntario que lo quiera hacer? A ver, momento decisivo. Momento decisivo. Ujú. ¿Ningún voluntario? Vamos a hacer algo.
Vamos a hacer algo, miren. Voy a sacar los nombres de los que están presentes. ¿Listo? Ah, por ahí David. Ok, asistencia. Bueno, yo quería sacar a alguien al azar, pero ya David lo salvó a ustedes. Estaba obteniendo aquí la asistencia en ese archivo de Excel para luego al azar sacar un nombre. Bien, pero ya David los liberó. David creo fue, ¿no? Ya bajó la mano David ya. Nuestro Sí, compañero profe, David buenas está por noches. ahí. Hola. Buenas noches, profesor. Buenas noches, David. Felicitaciones entonces por ese ánimo de participar. A ver, hagamos los 3 pasos. Ya, primero sería convertir el rango en tabla, ¿no? Listo. Control T o control Q, aceptar y ya está en tabla. Ya está. Paso 1, hecho. Ahora insertamos la tabla dinámica. Insertar tabla. Insertar, tabla dinámica. Nos piden una nueva hoja, entonces seleccionamos. Ajá, la que dice acá, ya no esta, sino la que dice aquí, ¿no? Sí. Aceptar y se crea en una nueva hoja. Mira que mi libro tiene una hoja nueva que se llama hoja 1 y ahí está la tabla dinámica. Ya está. Y entonces, ¿qué nos pedían? Promedio del importe. ¿Cuál de estos necesito? Seleccionamos importe. Importe, muy bien. Solo que al seleccionarlo, permíteme, David, lo que se me presenta es la suma del importe. Entonces, como te decía, en cada ejercicio vamos a hacer algo nuevo. Entonces, David, dame unos minutos para explicar esto nuevo y luego ya continúas tú indicándome qué más pasos debo realizar. En el ejercicio me piden el promedio del importe y por defecto siempre en valores numéricos lo que se hace es la suma. Esto es la suma, no es el promedio. Como le cambio de operación, pues una vez que lo he agregado, aquí abajo, en donde yo daba el formato, igual voy acá en configuración, solo que en vez de tocar el botón de formato, yo me detengo acá en esta parte superior donde están las fórmulas. Dice suma está seleccionado, pero hay otros más y aquí está promedio. Toco promedio, le doy a aceptar y ahora este monto que aparece acá ya no es la suma, es el promedio. Bien, entonces ahora sí ya está ajustado a lo que me pide. Me dicen, quiero ver el promedio del importe. Ya está, ya tengo el promedio del importe. Bien. Prosigue, David. Profe nos dice Por cada tipo de cuenta. por cada tipo de cuenta, pero ahí dice que solo debemos mostrar corriente, fondo de inversión y ahorros. Entonces, podríamos ponerle como filtro. Pues yo lo Ya, hice con segmentación. ya puede ser. Entonces iríamos a analizar tabla dinámica, insertar segmentación. ¿Y cuál seleccionaría? Tipo de cuenta. Tipo de cuenta. Listo. Acepto. Y de acá selecciono solamente corriente. ¿Cuál más será? A ver, veamos. Fondo de inversión y ahorros. Y ahorro. Corriente, fondo de inversión y ahorro. Pero tendría que ponerle el múltiple, ¿no? Sí. Ahí, ya tendríamos. Listo. El importe cambió. Solamente es de esas 3. ¿Qué más? Subdividido por sucursal también nos piden. Sí, subdividido por sucursal. Entonces voy acá para que aparezca esta parte de la izquierda. Que En el toco campo, ¿no? Y seleccionamos sucursales. sucursal. Y luego dice solamente los clientes nuevos. Sí, también se podría hacer por segmentación o por filtro, ¿no? Otra segmentación, de paso que mostramos que se puede aplicar más de una segmentación. Otra vez voy a analizar tabla, otra segmentación y le digo nuevo cliente es el campo que me indica que sí, eso no es. Sí. Y le digo que sí, pues, ¿no? Para que sea nuevo cliente. Entonces, es tipo de cuenta está segmentado. Si es cliente nuevo o no, está segmentado. Y acá estoy viendo por sede, que en Lima el promedio es ese, en Pisco el promedio es este, en Tacna es este otro, en Trujillo es este otro. ¿Qué me faltaría para finalizar?
¿O ya está terminado? Faltaría mostrar. El enunciado ya terminó, pero como es monto de dinero, me faltaría dar formato, simplemente. El formato. Sí, el formato de los ¿Cómo lo soles. hacemos, David? Profe, yo lo hago con anticlick. Me paro pues en promedio que dice de importe, anticlick y formato de número. Y hago lo mismo. Formato de Formato de número. número y moneda. O bueno, acá sí podemos ponerle dos decimales porque es un promedio. Sí, también es válido, ya está. Sí, Sí, sí. Sí, sí, también es válido, está bueno. Solo que yo hacía hincapié de que el manual, ¿no? Los tutoriales de Microsoft refieren que hay que hacerlo por acá, pero no aquí, aquí y luego aquí. Pero el resultado es el mismo. Está bueno, está bien. Perfecto. Bien. Ahí tenemos. Entonces, muchas gracias, David. Aplausos virtuales para David. Bien. Quien se ha ganado todo nuestro respeto y consideración, bien por su participación. Perfecto. Muy bien. Ok. Listo. Con eso hemos pasado de 0 a 100, ¿no? Con respecto a tablas dinámicas. Habíamos arrancado la clase sin saber lo que era tabla dinámica, ¿bien? Y ahora hemos hecho varios ejercicios, ya aprendimos que son 3 pasos, ya vimos que el primero no es obligatorio, pero se sugiere, ¿bien? Y tal. Entonces, vamos a pasar a una parte importante de la creación de tabla dinámica, ¿no? Yo te había dicho, son 3 pasos. Bien, vamos a dejar el ejercicio 4 ya por fuera. Si gustas, ya lo puedes hacer tú. Bien, no es obligatorio, no te vamos a evaluar eso. Ya queda para ti. Si quieres hacerlo, lo haces. El ejercicio número 4. Porque ahora me interesa comentarles una cuestión adicional. Esos 3 pasos que te he comentado, que hemos desarrollado muchas veces en los ejercicios, y en realidad hay un paso previo que es importantísimo. Antes del paso 1, hay que hacer un paso previo, un paso cero, que es muy, muy importante, que se refiere a la limpieza de los datos. Bien, para eso vamos ya a cerrar esto, cerrar, no grabar, y vamos a abrir el archivo que es tabla dinámicas, ¿dónde está? Extra, tabla dinámicas extra. Bien, para ver el tema de la limpieza de los datos. Mira que este archivo, este sí ya tiene ¿cuántas filas? Muchas filas. Ya estoy en 7.400 y un poco más de filas. Bien. Entonces, imagínate que me piden, en este ejercicio no vamos a llegar a crear la tabla dinámica hasta el final, porque nos vamos a centrar en ese paso previo, que es la limpieza de los datos. Entonces, imagínate que me piden crear una tabla dinámica, no importa con qué objetivo sea, pero a partir de estos datos. Entonces, el primer paso decía convertir esto a tabla de Excel, ¿no? Pero ahora te estoy diciendo que primero debes de cuidar de hacer un paso previo que es la limpieza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí tenemos una columna que no tiene datos, entonces se recomienda que hay que hacer una limpieza de esos datos. Los datos normalmente provienen de sistemas de la empresa, de programas que se usan por el sistema de ventas, el sistema de logística, qué sé yo, etcétera, muchos sistemas internos de la empresa. Y cuando nos traemos esos datos, normalmente a veces vienen mal formateados o vienen con algún error que vamos a ir viendo acá. Entonces, no es simplemente crear la tabla dinámica siguiendo paso 1, paso 2 y paso 3 y ya está, sino que hay que cuidar de que los datos fuente estén limpios, estén consistentes. Bien. Por ejemplo, aquí ya vemos algo muy, muy extraño, además de la columna vacía. Vemos estos montos que representan el total, los vemos que están a la izquierda.
sospechosamente, lo vemos que están en la izquierda. Y si tocamos aquí, dice que está almacenado, espérate, ¿dónde dice que dice? Ahí. El número dice, tiene un formato de texto. O sea, ese dato está como texto, no está como número. Entonces, si yo no lo limpio, si yo no hago esa limpieza de datos acá, por ejemplo, con eso, cuando lo lleve a la dinámica, Excel no va a poder sumar eso porque eso no son números. Eso es un texto. ¿Mm? Entonces, a eso se refiere esa parte cero, ese paso cero, en donde hay que cuidar que los datos sean consistentes. ¿Bien? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Se entiende lo que quiero decir con la limpieza de los datos? Bien. Ustedes me han hecho llorar el día de hoy en la clase. Se han portado muy mal. Bien. No, nada, mentiras, es la gripe. Bien. Bueno, entonces vamos a hacer un poquito de limpieza de datos en lo que queda de la clase y luego ya nos despediremos. Entonces, lo primero que tenemos que cuidar es verificar si hay columnas vacías, las eliminamos. Esto es muy sencillo, clic derecho, eliminar. Chao, se fue la columna vacía. Bien. Pero luego también me doy cuenta que hay filas vacías. Mira, a propósito, en este archivo yo tengo filas que están vacías. Y acá tengo otra. Y acá tengo otra. Con control, flecha hacia abajo, estoy yendo hacia la siguiente celda vacía. Mira, perdón, fila vacía. Hay muchas filas vacías. Entonces, esas también me van a traer problemas. Porque al momento de hacer las operaciones, por ejemplo, promedio, van a contar como un dato más y eso va a modificar el promedio ya. ¿Te das cuenta? Entonces tengo que hacer esa limpieza de datos. Es importante. Sí, 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 sí. Sí, como decía el chavo. Entonces, ¿cómo vamos a limpiar esto? Pues no sé cuántas filas sean, no vamos a ir una por una a decirle eliminar, sino que lo que vamos a hacer mejor, bien, bien, perdón, es ir hacia aquí, seleccionar todas las filas y decirle acá ir a especial, ¿ok? He seleccionado todas las columnas, perdón, no las filas, sino todas las columnas, ir a especial y le voy a decir celdas en blanco, a aceptar. Entonces con eso Excel me va a seleccionar todas las celdas en blanco de ese conjunto de datos y corresponden a estas filas. Mira, aquí que tengo esto que está seleccionado, más abajo tendré otra más y así, ¿ok? Está bastante lejos, creo, voy a tener que, ahí tengo otra, está seleccionada también. O sea, todas las filas vacías están seleccionadas ya de una, en un solo paso, ¿ok? Entonces ahora ya yo puedo ir a cualquiera de ellas y decirle eliminar, desplazar ya sea, desplazar las celdas hacia arriba, aceptar, y con eso se han eliminado todas las filas vacías. Ya no he tenido necesidad de ir una por una. Ya se eliminaron todas las filas vacías. ¿Cómo lo compruebo? Porque si yo hago el mismo procedimiento otra vez, selecciono y le digo ir a especial, celdas en blanco, aceptar, entonces ahora me debe de mostrar solamente las últimas. Ya no va a haber en medio. Ahí se demoró un poco porque hay 7000 filas, ¿no? Hay un poquito, hay mucha cantidad. Entonces mira que ahora me selecciona las últimas nada más. Pero ya no hay filas en blanco en medio de la data. Entonces ya con eso ya eliminé las filas en blanco. Que repito, iban a ser un problema al momento de calcular promedios. Bien, ya estamos. Estamos haciendo limpieza de datos. En la próxima clase yo te voy a mostrar cómo hacer limpieza de datos con otra herramienta. Bien, y para eso es el otro archivo, porque yo te he compartido 3 archivos. Solamente vamos a utilizar 2 en esta clase. El otro va a quedar para la siguiente clase, porque ya no nos va a dar el tiempo. Porque aquí todavía no hemos terminado. Acá, por ejemplo, te decía esto que está en texto, debería convertirlo en número. Entonces, bueno, voy a insertar una columna nueva para que aquí poner esto mismo, pero en número, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, no voy a ir uno por uno, ¿no? Porque son 7000, ¿ok? No voy a ir haciendo esto, son 7000. Así que lo que voy a hacer es, en realidad acá está como texto porque fíjate que después de cada dato hay unos espacios en blanco.
Mira, después de cada dato hay unos espacios en blanco. Y eso es lo que lo está convirtiendo en texto. A veces sucede eso, cuando extraemos la data de los sistemas de la empresa, a veces sucede esas cosas. Es muy, muy común, es más común de lo que creen. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, a mí se me ocurre es transformar esto con espacio. Espacios y la celda, y ya con eso tendré esto en número. Bien, lo llevo a todo y ya está. Con eso ya tengo todo. Los 7000 filas ya las convertí en número. Bien, pero esto es una fórmula. Entonces, ahora otra vez lo que hago es elegir todo. Bien, y acá tengo algunas filas todavía que tengo que eliminar. Ya será muy sencillo. Eliminar. Bien, entonces ahora selecciono todo esto ahí, copio y lo pego, pero solamente valores, ¿ya? Con eso lo que he hecho, lo que he logrado es eliminar la fórmula. Ya tengo los valores, pero yo no tengo la fórmula. Bien, entonces lo que hice fue aplicar la fórmula, luego copiar y pegar solamente valores en el mismo lugar. Entonces ahora ya puedo eliminarme esta columna y ya está, ok, ya está. Ya te transformé esa columna medio extraña que tenía en un número. Entonces, ya ahora sí, luego cuando transforme a tabla dinámica, ya trabajarán bastante bien, ¿no? Ya podrá sacar promedios, ya podrá sumar, ya podrá sacar muchas operaciones matemáticas porque ya son números. Bien. Entonces, se va entendiendo el proceso este de limpieza de datos. Se comprende. Ujú. Bien, entonces, esto de crear tablas dinámicas forma parte de, el análisis de datos. Y un analista de datos, parte de su función, parte importante de su función es hacer limpieza de datos. Bien, que es este paso cero que estamos aprendiendo ahora en estos últimos minutos de la clase. Bien, para cerrar, vamos a también a transformar esto. Mira, esto tiene demasiados decimales. Es un monto de dinero que tiene demasiados decimales. Estas dos columnas tienen muchos decimales. Así que bueno, vamos a transformarlo. Vamos a decirle que aquí voy a redondear ese valor que era el H2 a dos decimales. Ya está. Y luego a este le pondré pues dos, bueno, primero lo bajo. Control C para copiar y luego pegar solo valores para que ya no dependa de esto porque ya lo voy a eliminar. Y luego aquí le voy a dar formato con dos decimales. Bien, ahí está. Entonces, es diferente a que en la columna que yo tenía, que tenía como 8 o 10 decimales, yo le dé el formato de dos decimales. Es diferente. Yo veré dos decimales, pero en realidad el dato que está ahí tiene 8 decimales o 10. En cambio, ahora ya tiene dos decimales nada más, porque lo he redondeado a dos decimales. ¿Ya? Igual haré acá. Lo voy a repetir. Entonces, como te decía, no es cuestión de que a esto que tiene muchos decimales, agarrarlo y decirle, pues le pongo solamente dos decimales y ya está, ¿no? Eso no es. ¿Por qué? Porque yo veo acá dos decimales, pero en realidad está almacenado cinco decimales, ¿no? Entonces, es solamente una cuestión de formato lo que estoy haciendo acá. Entonces, en realidad lo que necesito es, con la fórmula, redondear y tomar la I2 y decirle dos decimales. Y copiarlo para todo. Y luego copiar y pegar valores. Bien. Y luego eliminar esto. Y ya está. Bien. Allí habré hecho una limpieza de datos. Perdón. Ahí he hecho una limpieza de datos en ese conjunto de datos que van a ser mi fuente para mi tabla dinámica. A continuación, ya podré realizar ahora sí el paso 1, el paso 2, el paso 3 y tendré mi tabla dinámica. Bien. Pero no quería dejar pasar esta clase pues sin mostrarte este paso importantísimo que es la limpieza de datos. Bien. ¿Qué te ha parecido? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Porque yo de mi parte por ahora ya he terminado. Bien.